Buenas tardes, Alejandro. Hola, profe, buenas tardes. Ahorita iniciamos, ¿eh? Sí, profe. Ándale. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Carmen. Ahorita iniciamos.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy, martes 1 de diciembre de este 2020. Entonces, continuamos con nuestro curso de Manufactura 2. Antes de iniciar, ¿hay alguna duda de lo que hemos visto con antelación? Háganmelo saber. ¿No? De momento no, profe. Muy bien. Continuamos entonces. Muchas gracias. Continuamos y ni pongo la presentación. Muy bien, ahí está la presentación. Todos están con la presentación, todos tienen en su pantalla la presentación. Sí, profe. Ya habíamos dicho que los moldes de inyección estaban limitados a través de varios conceptos. Uno era el volumen de las propias piezas, al igual que en los moldes de inyección de metales. O sea, el volumen de plástico que la máquina podía plastificar, podía tener en condiciones para poderse inyectar en cada ciclo de inyección. Eso era uno. Dos, la fuerza de cierre, de tal manera que la presión de inyección por el área proyectada de los moldes más el área proyectada de las alimentaciones, multiplicada esta por la presión de inyección, tendría que ser menor siempre, o tiene que ser menor siempre, a la fuerza de cierre. ¿Qué más habíamos dicho? Bueno, la otra era una cuestión geométrica que en el espacio que tiene la máquina para poder colocar el molde, pues precisamente pudiéramos acomodar las piezas y las piezas pues iban a poder acomodar de tal manera que al momento de que se abra el molde se puedan extraer sin ningún problema de estas. Muy bien. En algunos casos vamos a disponer de pernos botadores. Cuando una pieza tuvo pernos botadores, inmediatamente se nota en la parte, o vamos a decir, opuesta a la que es vista, a la que queda, vamos a decir, a la vista. Por la parte posterior vamos a encontrar unas pequeñas marcas circulares que representan los puntos donde trabajaron o donde los pernos botadores accionaron para poder separar la pieza de de la matriz o molde de inyección, de la matriz de inyección. Muy bien. Entonces, bueno, aquí habíamos terminado la ocasión anterior en lo que era inyección de plásticos. Entonces, iniciamos el día de hoy con lo que es extrusión de plásticos. ¿Qué fue lo primero que dijimos en el caso de extrusión de plásticos? Bueno, es un proceso continuo. En el caso de que sea un termofijo, lo que nosotros tenemos, entonces el proceso va a ser por lotes. ¿Esto qué significa? Que vamos a extruir, sea por acción de un pistón o por acción de un husillo, una cierta masa de material. Una vez que se extruye, bueno, tenemos un perfil de una cierta sección, una pieza de sección transversal constante de una cierta longitud y volveremos a iniciar entonces el proceso. Pero en este caso, en la máquina que estamos observando ahí en la imagen, lo que tenemos es que el material está en el dosificador, en la tolva, y continuamente va cayendo en el husillo. Y el husillo, al estar girando, lo va empujando a través de diferentes secciones de calentamiento. O sea, lo que representa un precalentamiento, calentamiento, plastificación, ¿sí? Y una vez que el plástico está en un estado, vamos a decir, semifundido o en un estado, pues sí, vamos a llamarle fundido, no encuentro otra palabra, ¿sí? En un estado pastoso, en un estado con una viscosidad que permite su flujo. Entonces, en la punta normalmente vamos a tener un elemento que garantice la mezcla del polímero, o sea, que haya homogeneidad en el polímero al momento de salir. Entonces, normalmente lo que vamos a tener es un torpedo o un elemento que mezcla el flujo y de ahí vamos a pasar al cabezal de extrusión, al cabezal formador, obteniéndose un perfil de sección transversal constante, pero que
por su temperatura es extraordinariamente deformable, por lo cual después de la extrusión debe de haber una cama o mesa de enfriamiento. Normalmente este se puede dar con agua y nos va a permitir que al reducirse la temperatura del polímero extruido, entonces este se rigidice y ya no sufra deformaciones posteriores a ser extruido. Muy bien. Entonces el proceso es muy sencillo. Normalmente las máquinas van a disponer de un solo usillo, como se ve aquí. Sin embargo, hay ocasiones en que son máquinas de dos usillos. Esto es, por ejemplo, cuando necesitamos una mayor mezcla en el plástico, una mayor homogeneidad o el polímero viene por un lado la resina y por el otro lado, no sé, un copolímero y necesitamos mezclar. Entonces puede ser que se tengan dos usillos. El gasto que vamos a obtener aquí, a final de cuentas, va a depender de las RPMs del usillo, ¿sí? Y además de las RPMs del usillo, la distancia o la diferencia de niveles que hay entre el cañón y entre el cañón que sería el tubo que es externo al husillo o al tornillo sin fin. Y entonces dijimos, ¿de qué depende el gasto? Depende de las RPMs o de la velocidad angular del husillo. Dos, del espacio existente entre el núcleo del husillo y el cañón. ¿Sí? O sea, el espacio existente es el diámetro del husillo, el diámetro interior del husillo, y en el otro caso tenemos el diámetro interior del cañón. El huelgo que existe entre estos dos también es una medida del gasto. Y la otra es la distancia que existe entre los hilos del husillo, ¿sí? Entonces, esos tres parámetros, RPMs, distancia entre el husillo o paso del husillo y la altura o huelgo, ¿sí?, que existe en el husillo, todo esto nos va a dar como consecuencia el gasto. La figura que tenemos aquí que nos indica que el husillo es cónico, ¿sí? O sea, conforme avanza, ¿qué es lo que va sucediendo? El huelgo, el espacio entre el núcleo del husillo y el cañón se va reduciendo. ¿Esto para qué? Para garantizar que hay una mezcla, para garantizar la plastificación y para garantizar que el plástico puede ser extruido adecuadamente. ¿Sí? Tenemos la misma imagen. Entonces, siempre tenemos un motor, una transmisión de poleas normalmente, lo que sería ya la base o el reductor, o si es que requerimos una reducción de velocidad, la base de soporte del husillo, muy bien, la tolva donde depositamos los pellets de plástico, el husillo que es el elemento principal, el cañón que es la envolvente del husillo, las resistencias eléctricas que nos van a permitir el calentamiento del plástico y una serie de termopares que nos permiten ver cómo va el avance de la temperatura del plástico conforme se va desplazando sobre el husillo al girar este. Evidentemente debemos de tener una cierta temperatura al momento que llegamos a la extrusión, o sea, en el material cuando pasa ya por el cabezal de extrusión. Muy bien. Tenemos de nuevo esto. En el husillo podemos encontrar la zona de sólidos, donde es, bueno, donde apenas empezamos a precalentar el material, pero todavía no se ha fundido. ¿Qué más tenemos? La zona de plastificación. Entonces, la zona de plastificación representa donde el plástico empieza a fluir, se empieza a mezclar, se va fundiendo. Y por último, la zona de bombeo. La zona de bombeo, que la punta representa lo que es la última parte del husillo, representa la zona donde se va comprimiendo el material, ¿sí?
De esta manera se va aumentando la presión de tal manera que se garantice que hay una presión positiva al momento de la descarga, garantizando con esto que el material fluye a través del cabezal extrusor. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí tenemos esto. Todo ya ha sido definido. Si hay alguna duda, ustedes me dicen. Entonces ahí tienen una máquina de extrusión. Más que la máquina, lo que estamos viendo nada más es el producto. ¿Qué es el producto? Tubo de polietileno de alta densidad, usado típicamente en instalaciones hidráulicas de tipo, vamos a decir, municipal, o sea, el agua, vamos a decir, la distribución, los tubos de distribución de agua en una ciudad. Ahí estamos viendo un tubo cuando menos de 20 pulgadas de diámetro interior y 1 pulgada de espesor, para que se den una idea de esto. Entonces, a final de cuentas, el que podamos hacer una pieza de ciertas dimensiones, ¿de qué va a depender? Va a depender del tamaño del husillo, del diámetro del husillo, del diámetro del cañón y de las RPMs del husillo, ¿sí? En este caso, esta máquina puede extruir tubos hasta de 25 pulgadas de diámetro, 630 milímetros de diámetro, ¿sí? Muy bien. Ahora, el gasto que genera una máquina de extrusión se puede deducir a través de sus principios básicos, sus conocimientos básicos de viscosidad, pero como no estamos en el curso de medio continuo, entonces lo doy por hecho y vamos a tenerlo así. Nosotros tenemos el gasto másico. El gasto másico o el gasto volumétrico está dado por dos gastos o por dos flujos. Un flujo positivo, muy bien, vamos a verlo así. Si nosotros analizamos este sistema, pregunto a ustedes, la presión sobre el material, ¿dónde es mayor? ¿A la salida o en la entrada? ¿Dónde es mayor la presión? ¿En dónde? A la salida. Desde luego, ¿no? Entonces, eso significa, de acuerdo a los conceptos que tenemos de fluidos, que debe de haber un flujo de material que viene de la zona de alta presión hacia la zona de baja presión. Entonces, hay una tendencia del material a moverse en sentido contrario de aquella dirección donde lo está empujando el husillo. Entonces, regreso a la expresión. Entonces, hay dos flujos. Un flujo que es positivo y ese le llamamos flujo de arrastre. ¿Cómo lo vamos a visualizar? El husillo, al estarse moviendo, va empujando al material, lo va arrastrando, ¿sí? Lo va llevando desde la entrada hasta la zona de extrusión, ¿sí? Menos un flujo por efecto de presión. Entonces, hay la tendencia del material a regresar, porque a la salida la presión es mayor que a la entrada. Entonces, la diferencia neta del flujo de arrastre menos el flujo de presión va a ser igual al gasto o flujo que nos esté dando esa máquina de extrusión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? El primer término es el gasto de arrastre. Va a ser 0.5 pi cuadrada el diámetro del cañón, o sea, el diámetro interior del cañón o barril. N, que es las RPMs a las que está trabajando la máquina. H, que es la holgura o la distancia que hay entre el núcleo del husillo y el diámetro del barril o cañón. Esa es H. O sea, dicho de otra manera, es la distancia que hay del núcleo del husillo, aquí lo tenemos, el husillo, al diámetro interior del barril o cañón. A esta altura es a lo que estamos llamando, a esa distancia es a lo que estamos llamando H. ¿Sí? Seno de teta, coseno de teta. Muy bien. ¿Teta qué es? Bueno, pues veamos el husillo. Muy bien, nos regresamos aquí. El husillo tiene una cierta inclinación. Es un tornillo de Arquímedes.
Entonces tiene una cierta inclinación el husillo con respecto al eje de flujo, o si lo quieren ver, con respecto a la, vamos a decir, a la pared de las crestas o de las cuerdas del tornillo sin fin. Entonces vemos aquí las crestas o la cuerda del tornillo sin fin. Tenemos un ángulo, ¿sí? O sea, tomamos estas crestas como el eje, ¿sí? Y el material, ¿en qué sentido se tiene que mover? Que, bueno, ¿cómo se está, qué está haciendo? Está rotando el husillo y genera una proyección en la dirección de avance del material. Ese ángulo que existe entre, vamos a decir, la paralela a las crestas y la perpendicular al eje es precisamente el ángulo teta, el ángulo de arrastre. Muy bien, ¿cómo está? Teta es el ángulo entre la hélice y la dirección perpendicular al husillo, es lo que acabo de explicar. Luego, entonces tenemos seno de teta, coseno de teta, menos P por pi por el diámetro del cañón husillo por la altura al cubo que existe de la superficie del husillo a la superficie del cañón o al diámetro interior del cañón por seno cuadrado del ángulo que habíamos dicho es el ángulo entre la hélice y la dirección perpendicular al husillo entre 12 veces mu, que es mu es la viscosidad y L es la longitud total que tiene que recorrer el material, es la longitud del husillo. Entonces, esta expresión nos permite calcular el gasto volumétrico. ¿De dónde sale esta expresión? Muy bien. Aquí está la ecuación. Bueno, en realidad lo que tenemos, recordando a nuestros conceptos básicos de medio continuo, lo que tenemos es un flujo Couette. El flujo de Couette es un flujo por arrastre, o sea, se está moviendo el husillo y al moverse arrastra al material, lo va empujando, lo va arrastrando, ¿sí? Y luego tenemos un flujo de Poiseuille. Ese flujo es un flujo inducido por una diferencia de presiones. Nada más que el flujo inducido por una diferencia de presiones va de presión mayor, que es la salida, a presión menor que la entrada. Entonces, ese término, ¿cómo nos queda? Nos queda restando. Entonces, la primera etapa de la ecuación describe un flujo de Couette, un flujo de arrastre. La segunda parte, o el término derecho de la ecuación, nos representa un contraflujo o flujo inducido por presión o flujo de Poiseuille. Todo esto son conceptos de mecánica de medio continuo. Y aquí vemos abajo, bueno, cómo se describe el ángulo. Tenemos un eje perpendicular al del husillo, ahí está, el eje del husillo es a lo largo. Tomamos la perpendicular, ahí se ve, y tomamos el eje que corresponde con la hélice del husillo, con la cresta del husillo. Ahí tenemos el ángulo teta. Y luego tenemos el ancho, vamos a decir, del cañón, o sea, la distancia que hay de cresta a cresta. ¿Cómo se ve en el dibujo? Esto está indicado como P, pero podemos verlo también como paso del husillo. La relación de B, que es el ancho del canal entre el paso del husillo, es una relación trigonométrica y está dada también con base en ¿quién? Con base en este ángulo teta. ¿Sí? Muy bien. Aquí abajo vemos la idea de cómo va el flujo. Nosotros tenemos un canal. Ese canal lo estamos viendo. Tiene un ancho B, que es la distancia perpendicular al, vamos a decir, a la pared. Tenemos la pared de, vamos, la cresta del husillo, ¿sí? O la cuerda del tornillo, como la quieran ver. Entonces va perpendicular a esta cresta y la distancia que hay de cresta a cresta, ¿cuánto es? Es B, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos. Entonces el observador lo ponemos en un ángulo teta con respecto al husillo, o sea, de tal manera que estas paredes, ¿cómo las ve?
las ve como las paredes de un canal con una altura H. H, ¿qué es? Es la distancia que hay del diámetro del lucillo al diámetro del barril o cañón, ¿sí? Eso es H. Muy bien, sobre este canal vamos a tener dos flujos. Un flujo que es inducido por arrastre, que es el flujo principal, y un contraflujo, que es un flujo inducido por presión. Muy bien. Y entonces, de esa manera alcanzamos o desarrollamos o deducimos la ecuación que tenemos arriba. Continuamos. Si aquí no hay problema, podemos continuar. Muy bien. En el lucillo, normalmente lo que vamos a ir variando es la holgura, o sea, la distancia que hay del núcleo del lucillo a la parte superior del tornillo, de la cresta del tornillo. A eso, ¿cómo le llamamos? Lo acabamos de ver en la figura anterior. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos H. ¿Sí? Muy bien. Entonces, al estar girando esto, vamos empujando el material. Normalmente la altura va a ir disminuyendo conforme nos movemos de derecha a izquierda. Entonces se va a ir comprimiendo el plástico al irse moviendo a través del lucillo. Muy bien. Lo podemos ver en la figura de abajo, que está muy marcado. Estamos pasando de una holgura muy grande, se ve clarito a la entrada, a una holgura muy pequeña en la zona de plastificación y en la zona de bombeo, ¿sí? Aquí lo vemos en otra figura, nada más que está con H mayúscula. Entonces tenemos H mayúscula, que es la diferencia o es el espesor que existe entre el núcleo del lucillo y el diámetro interior del barril o cañón, ¿sí? Ahí tenemos también al ángulo, ¿sí?, que existe entre la normal al flujo, entre la normal al lucillo y la dirección de la cuerda o de la cresta del lucillo. Muy bien. Ahora, dependiendo del plástico, vamos a tener una cierta relación de longitud a diámetro, dependiendo de las características, dependiendo de qué tanto necesitamos mezclar. Normalmente esta relación de longitud a diámetro, o sea, cuál es la longitud total del lucillo, con respecto a su diámetro, va a estar entre 24 y 36. Ese es el valor de capa o la relación longitud a diámetro del lucillo. Muy bien. Ahí tenemos más o menos cómo se pueden desglosar las diferentes etapas en el lucillo, ¿sí? Tenemos una primera etapa que es la zona de alimentación, la zona de precalentamiento. ¿De qué longitud es? Del orden de 10 veces el diámetro de este lucillo. Luego tenemos una zona de compresión. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una reducción entre la holgura o entre la distancia del núcleo del lucillo con el diámetro interior del cañón, ¿sí? Esta holgura aquí, como ustedes quieran verlo, va disminuyendo. Y luego tenemos una zona de dosificación. Aquí prácticamente ya no modificamos la altura o la holgura que existe entre el diámetro interior del lucillo y el diámetro del barril, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos, aquí en términos generales tenemos zona de alimentación 10 veces el diámetro, zona de compresión 5 veces el diámetro, zona de dosificación o bombeo 5 veces el diámetro. En este caso tenemos una relación de longitud a diámetro de 20, ¿sí? ¿Cómo consideramos el diámetro? Cuando hablamos de diámetro, ¿de qué estamos hablando? El diámetro en la parte externa del lucillo, no en la parte interna, ¿sí? Entonces decimos, la relación de longitud a diámetro debe de ser de alrededor de 20. O sea, esto va entre 20 y 36, veámoslo así. Ahora, tenemos que hablar del paso. El paso que es la distancia de diente a diente del tornillo sin fin,
Muy bien. Hablamos que en el Lucillo había 3 zonas: alimentación, plastificación y bombeo, ¿sí? Alimentación, transición o plastificación y por último, dosificación y bombeo. También, como las llamamos aquí, tenemos alimentación, aquí está. La segunda zona, en lugar de transición, es zona de compresión. Y por último, tenemos la zona de dosificación. Muy bien, perfecto. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Continuamos. No, profe. En ocasiones tenemos la máquina de extrusión horizontal, pero la boquilla la ponemos vertical, o sea, la punta de la máquina, en lugar de ser horizontal, es vertical. Pero además, lo que tenemos es inyección de aire a presión. Entonces, parece un globo lo que estamos haciendo aquí. Lo que estamos haciendo es película de un material termoplástico. ¿Qué es lo que vamos a tener? Es una máquina de extrusión común y corriente, con excepción de que el dado no va horizontal, sino el dado de extrusión va como vertical. Entonces, extruimos en dirección vertical, ahí está. Vamos a decir, en este rango que hay desde la salida del material ya extruido, esto se le llama extrusión soplado, una vez que sale el material extruido y soplado, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Cómo era el diámetro y cómo era el espesor del material al salir del proceso y cómo es el diámetro y el espesor del material, vamos a decir, después de un cierto intervalo del proceso? ¿Qué es lo que estamos aquí haciendo? Estamos inflando el tubo. Para inflar el tubo, ¿qué se necesita? Aquí en el dado boquilla, inyectar gas o aire a presión. Yo diría que lo más sencillo es inyectar aire. Una vez que tenemos eso, ¿nos sirve para algo ese plástico, esa película plástica? Díganme ustedes para qué. ¿No hay ideas? No son... Una bolsa común y corriente, piensen ustedes. Cualquier bolsa de polietileno es un tubo en realidad. Es un tubo que está aplastado y soldado, nada más. Entonces, lo que vamos a hacer es en la parte de arriba, y una vez que se ha estirado el material, aquí lo vemos la instalación. En este caso, aparentemente, por las características de lo que vamos a extruir, tenemos 3 máquinas de extrusión que convergen en un cierto dispositivo de soplado. No sé si está la idea ahí. Aquí tenemos el dispositivo de soplado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inflar al plástico. Una vez que terminamos vamos a decir, más que una vez que terminamos, por efecto de la presión, dependiendo de la presión y de la temperatura, el plástico se va a estirar en una cierta magnitud. Muy bien, ya se estiró el plástico. ¿Qué hacemos al final? Simplemente aplastarlo. Lo que tenemos acá arriba son una serie de rodillos que nos permiten aplastar el polímero para que después se obtenga ya como producto en unos rollos que tenemos acá. Queda la idea de lo que es un proceso de extrusión soplado y para qué pudiera servir para hacer cualquier bolsa de polietileno, ¿sí? Cualquier bolsa de polietileno está hecha mediante este proceso. ¿Preguntas? Profe, el cilindro que aparece como nada más delimitado significa que ahí va después. A ver, ¿cómo va, Alejandro? Es que en la figura hasta abajo, en la parte izquierda, hay un cilindro que es como el verde que está ahí en medio. Sí. O sea, supongo que ahí va, ¿no? Después Es la película ya terminada. O sea, la película, ¿ustedes cómo la van a comercializar? En realidad la van a vender como por kilogramo, pero esto va a ser película de un cierto ancho y de un cierto espesor. Aquí en realidad lo que tenemos, insisto, es un tubo aplastado. O sea, lo soplamos y luego lo aplastamos. Entonces se puede cortar por mitad y obtener una hoja de película, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
Lo que tiene normalmente la máquina es varios enrolladores, de tal manera que si un enrollador está trabajando, los otros queden de repuesto para poder mantener nuestro proceso, nuestro ciclo de manera continua. ¿Qué tanta manipulación del ser humano hay aquí? Una vez que el proceso está establecido, pues no es más que ver y contar dinero, si lo quieren ver de esa manera, ¿sí? De hecho, aquí la máquina es bastante complicada, porque es una máquina que tiene 1, 2, 3 tornillos de extrusión. Entonces estamos pensando que esta pieza que se está extruyendo aquí, esta cinta que va a ser después aquí, pues a final de cuentas, por su espesor, ¿cómo lo controlamos? Lo controlamos por la presión de aire, ¿sí? Es con lo que lo controlamos. Mayor presión de aire va a quedar más delgado. Menor presión de aire, pues lo que se infla aquí, o sea, miren lo que se extruyó, es un tubo, se ve claramente en su, vamos a decir, qué tan translúcido es. A lo mejor era un tubo de 4 pulgadas, y qué es lo que se va a hacer es un tubo de 30 pulgadas, por ejemplo. Pero esto qué es a final de cuentas película plástica. Se puede utilizar como película plástica. Muy bien. Queda la idea de lo que es el proceso de extrusión. Ustedes tienen la palabra. Profesor, Dígame. ¿y puede ser el caso de que si hubiera exceso de presión se rompa? ¿Qué se haría en ese caso? Que se rompa, sí, sí se puede romper. O sea, ustedes están trabajando, aquí tenemos la boquilla, es una boquilla vertical, ¿no? Entonces, pues como acabamos de llegar a la planta y no sabemos que alguien nos juega la broma, una bromita medio particular, y nos dice que le metamos, voy a decir cualquier cantidad, 20 bares de presión al sistema, ¿sí? Y la presión es excesiva. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Se va a estirar hasta llegar a un punto en donde se rompa seguramente. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Parar el proceso, ¿sí? Volver a enredar, o sea, tomar material, arrancar el proceso con una menor presión y volver a arrancar esto hasta llegar a uno de los enrolladores, ¿sí? Y ahora sí, arrancar el proceso bajo las condiciones adecuadas para obtener esta, vamos a decir, esta película plástica con el espesor que nosotros requerimos. Entonces, el espesor de esta película depende de la velocidad, de la presión que estemos inyectando para poder, vamos a decir, la presión de soplado de este plástico, y de qué más puede ser función también de la temperatura a la cual estamos extruyendo. Si hay alguna duda, ustedes me dicen. Muy bien. Nos vamos rápido, vamos ya a terminar esta parte. Nosotros tenemos ahora moldeo por compresión. Ya hablamos de la inyección. ¿La inyección para quién es? Pues normalmente, digámoslo así, es para termoplásticos. ¿La compresión para qué se utiliza? Para termofijos. Muy bien. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Colocar la cantidad de resina necesaria en el molde, ¿sí? Y una vez hecho eso, vamos a aplicar presión, ¿sí? A la vez de calentar la resina. ¿Para qué se va a calentar la resina? Para que se formen, para que se pueda, a ver, permítanme ustedes un segundo, para que se pueda alcanzar la plastificación adecuada y lograr el espesor, el calibre del plástico que nosotros estamos logrando. O sea, sí se puede romper, sí se puede romper, ¿sí? ¿Eso a qué se debe? A una excesiva presión, ¿sí? Muy bien. No sé si con eso va la idea, si está la respuesta o hay alguna duda adicional. No, profesor, sí está la idea. ¿Está la idea? Sí, Muy bien. profe. Perdón, aquí ya me disculpen, yo ya me hice bola, estoy explicando una cosa en lugar de otra, aquí me interrumpen y se me va la idea. Perdón, discúlpenme. Ay. Estoy hablando de moldeo por compresión, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta era si se puede romper, si la presión, o sea, me regresé mentalmente, pensé que estábamos en lo de la película. Si la presión es excesiva, a lo que dañamos es al molde, ¿sí? O sea, si la presión es excesiva, obtenemos mayor rebaba,
O sea, salen una mayor cantidad de rebaba al hacer la compresión del plástico y al que dañamos es al molde, nada más. Perdón, se me fue la idea, perdón, Brandon, era usted el que había preguntado. Entonces, si aquí en el moldeo por compresión tengo una presión excesiva, al que daño es al molde. Y voy a tener que en un momento dado podemos tener más rebaba, una mayor cantidad de rebaba, pero sobre todo daño al molde. No sé si está la respuesta. Sí, profesor. Bueno, discúlpeme, se me fue, se me brincó, se me fueron las cabras para el monte. ¿Sí? Muy bien, seguimos con moldeo por compresión. Muy bien. Por ejemplo, todos estos dispositivos que tenemos en la casa que son los termomagnéticos, ¿sí? Normalmente el termomagnético es en una resina termofija y se fabrica en el moldeo por compresión. En este caso, también podemos tener la resina con alguna fibra que nos garantice una mayor resistencia. O sea, el moldeo por compresión se puede dar también con fibras de refuerzo. No confundir con lo que es el proceso de trabajar fibra de vidrio. En la fibra de vidrio no hay compresiones, la resina es el molde muy sencillo de yeso, es la resina y la fibra nada más resina, más fibra hasta llegar a las condiciones que nosotros requerimos, ¿sí? Entonces, bueno, no confundir con el proceso normalmente para trabajar, vamos a decir, piezas de fibra de vidrio. En este caso son, vamos a decir, es resina reforzada de fibra de vidrio, pero para moldeo por compresión, simple y sencillamente, ¿sí? ¿Cuáles son las variables que tenemos en el proceso? La masa, que esa está perfectamente determinada desde un principio. Si tenemos un material termofijo, una forma de explicarles esto es preguntarles a ustedes si alguien, cuando llevaron su curso de materiales o tecnología de materiales o como se llame esto, en el laboratorio ustedes montaron muestras en baquelita. Si alguien lo hizo, que lo haga notar, y si nadie lo hizo, bueno, pues entonces, pues nadie comentará el punto. ¿Alguien en su curso, en su laboratorio de materiales, montó muestras en baquelita? Sí, doctor. Yo ¿Sí? monté una moneda de 50 centavos en la baquelita. Lo que hizo ustedes exactamente, moldeo por compresión. A ver, ¿qué hicieron ahí? Colocó su moneda de 50 centavos. Primero tenía el molde, que es cilíndrico, ¿sí? Colocó su moneda, colocó la resina, que en este caso viene sólida, viene un granulado, ¿sí? Muy bien, cerró el molde, aplicó una cierta presión inicial, ¿sí? Calentó, puso a calentar ahí, tienen un elemento calefactor que rodea al molde, o sea, calentó la resina. Y una vez que calentó la resina, ¿qué fue lo que hizo? Aplicó una mayor presión, mantuvo la temperatura, ¿sí? Y luego ya desconectó, ya dejó una vez que alcanzó, vamos a decir, la presión de compactado, la presión ya no se incrementó, ahí la dejó, pero cortó la energía eléctrica y empezó a enfriarse su molde. Después de unos, voy a decir, 3 minutos, 4 minutos, que le dijo el profesor que ya había endurecido la resina, pues simplemente lo único que hicieron fue empujar con el propio pistón, empujar el molde, ¿sí? En este caso, empujar la pieza ya producida hacia afuera del molde. Y entonces tuvo usted un cilindro de baquelita en el que quedó inmersa la moneda de 50 centavos. Dígame usted si estoy mintiendo o si hizo más o menos eso. Sí, eso hicimos. Muy bien. Entonces, eso es moldeo por compresión. Entonces, ¿qué gracia tiene? Ninguna. Lo único que necesitamos es calentar, determinar el tiempo de calentamiento en función de las dimensiones de la pieza, colocar la cantidad de resina adecuada. Es evidente que si pongo más resina, el molde me va a quedar o la pieza me va a quedar más alta.
Si pongo muy poquita resina, me va a quedar más chaparrita la pieza, ¿sí? Entonces, cuando estamos haciendo una pieza ya que de ciertas características, está perfectamente especificado qué tanto se va a desplazar, qué tanta masa vamos a depositar y qué tanta presión vamos a requerir para compactar la resina. Normalmente la resina se va a introducir al molde como un sólido, ¿sí? Insisto, una vez que se introdujo la resina, ¿qué vamos a hacer? Calentar y alcanzar una presión de formado. Perfecto, hasta ahí. Muy bien, una vez que calentamos, que alcanzamos la temperatura de plastificación, ¿qué hacemos? Eliminamos la fuente de calentamiento y empezamos a enfriar. Una vez que la pieza se ha enfriado, vamos a decir a 60, 80 grados, podemos retirarla del molde y entonces pues ya tenemos la pieza terminada. Como es un termofijo, ya no se va a modificar sus características pues durante toda su vida útil, ¿sí? Entonces, parámetros: la masa, el tiempo, la presión o la fuerza que necesitamos para el formado, el tiempo que vamos a mantener vamos a decir, calentando el molde y el tiempo que vamos a necesitar para que se enfríe nuestro material. ¿Queda la idea de lo que es el moldeo por compresión? Ustedes me dicen. Sí, doctor. Sí, Sí, queda profe. claro. Muy bien. Aquí tenemos la máquina. A ver, ¿qué es la máquina? Pues es una prensa, o sea, igualito que cuando hizo su compañero Bruno, cuando montó su monedita en su curso de tecnología de materiales. Es exactamente eso. ¿Qué tenemos? Un molde con la forma que nosotros requerimos. Ahí está en gris, está el molde. Ese molde que tiene una fuente de calentamiento. Puede ser gas, pero yo diría que lo más sencillo de controlar es una fuente eléctrica de calentamiento. Evidentemente, el molde va a llevar termopares. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que la temperatura está dentro del rango que nosotros requerimos para plastificar el material. Muy bien. En el molde abierto vamos a depositar la resina, vamos a decir, la masa necesaria de la resina para formar la pieza. Muy bien. Una vez que colocamos esa masa, echamos a andar, vamos a decir, ponemos a calentar, ponemos a operar nuestro sistema de calentamiento, se va calentando la resina y al calentarse, ¿qué empieza a hacer? Va a plastificar. Pero en ese momento, ¿qué hacemos? Aplicamos presión para que la resina llene totalmente la geometría del molde. Muy bien. Una vez que aplicamos la presión y que alcanzamos la temperatura, vamos a decir, de endurecimiento del polímero, ¿sí? La temperatura de fin de polimerización de esa resina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? La resina va a endurecer, o sea, plastificó primero, pero posteriormente, por efecto de la formación de una serie de enlaces cruzados, ¿sí? O tridimensionales, como lo quieran ver, lo que vamos a tener es que el material, la masa de resina, va a endurecer. Una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Eliminamos el calentamiento y echamos a andar, hacemos pasar aire o agua, ¿sí? A través del molde. ¿Para qué? Para lograr que éste se vaya enfriando, ¿sí? Y entonces, una vez que a través de nuestro sensor de temperatura alcanzamos una temperatura adecuada, vamos a decir una temperatura máxima a la cual podemos manipular la pieza sin que ésta se rompa, entonces abrimos nuestro molde, retiramos la pieza y ya estuvo. Entonces, ¿qué es la máquina que tenemos a la izquierda? Básicamente es solamente una mesa de compresión, es una prensa hidráulica de baja capacidad. ¿De cuánto? Pues a lo mejor a lo mucho de 5 toneladas de carga, ¿sí? O sea, realmente el pistón que tenemos aquí es de baja capacidad. La capacidad de este pistón estará en función de ¿qué? De la sección transversal del molde que podemos acomodar aquí. ¿Qué más necesitamos? Un control de temperatura y un control de enfriamiento y se acabó la máquina. La pueden hacer como un proyecto para la materia
pues la podrían hacer como un proyecto para la materia. La pueden hacer como un proyecto de tesis, la pueden hacer como un proyecto de tesis también. No tendría mayor gracia, es muy sencilla de construir una máquina de estas. ¿Queda la idea de lo que es el proceso de moldeo por compresión? Ustedes me dicen. Sí, profe. Sí, profe. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, ¿Sí? sí queda claro, Muy profesor. bien. Sí, profe. Gracias. Muy bien. Moldeo por transferencia. Es lo mismo que el proceso anterior, nada más que en este caso ustedes tienen separado lo que es el molde, este que puse aquí, dibujé aquí como un huesito, ¿sí? Ese es el molde. Y hay una precámara o una cámara, si lo quieren ver así, de compresión. Entonces, la presión no se aplica directamente sobre el molde, sino se aplica sobre el material que está en la cámara de compresión. Eso se le llama transferencia. ¿Cuándo se usa moldeo por transferencia? Cuando requieren mayor precisión, mejor acabado y tolerancias más cerradas, entonces, de la pieza que ustedes van a producir. El ciclo es el mismo. Tienen un elemento de calentamiento, pero ahora, ¿dónde está el elemento de calentamiento? Sobre todo afecta a la cámara de compresión. ¿Dónde voy a poner a colocar mi resina? En la cámara de compresión. ¿Dónde aplico la presión con mi ariete o con mi émbolo? En la cámara de compresión. Una vez que el plástico, que la resina se plastifica por efecto del calentamiento, entonces la presión que estamos aplicando aquí nos va a permitir que fluya la resina y llene el molde. Una vez que ha llenado el molde, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, apagar nuestro sistema de calentamiento, ¿sí? Y empezar a enfriar el molde. Una vez que se alcanza en la resina una temperatura a la cual se pueda manipular sin riesgo vamos a decir, de que la pieza se vaya a romper, en ese momento abrimos el molde, retiramos la pieza y retiramos el material excedente que nos haya quedado en la cámara de compresión. Entonces, es un proceso un poco más lento, pero garantizamos una mayor calidad en la pieza que estamos nosotros produciendo. Muy bien. Bueno, hasta aquí fue moldeo por compresión y moldeo por transferencia. ¿Para quiénes se orientan estos dos procesos? Para resinas termofijas. Continuamos. Extrusión soplado. ¿Qué es lo que expliqué hace rato? No era en esto, no era extrusión soplado, sí, pero esta es extrusión soplo orientado a la fabricación de películas, ¿sí? Por ejemplo, orientado a la fabricación de bolsas, por ejemplo, que a final de cuentas dijimos, es una película que se van aplastando y luego se van soldando, y lo que vemos estrictamente, lo que encontramos en el centro comercial cuando vamos y tomamos una bolsita para pues ver lo que vamos a llevar de material a granel, ¿sí? Entonces, en sentido estricto, lo que se formó ahí, lo que se fabricó fue un rollo, ¿sí? De película, aquí está dicho de película o bolsa. Entonces, ese es un proceso muy particular. Pero ahora vamos a otro proceso que se llama extrusión soplado. ¿Para qué lo usamos? Para recipientes, ¿sí? Para recipientes como pueden ser botellas. ¿Cuándo sé que una botella se hizo por extrusión soplado? Cuando los espesores en toda la pieza, en todo el recipiente, son aproximadamente iguales. Cuando el espesor en la zona de la cuerda y el espesor en el cuerpo, la zona de la cuerda y en el cuerpo son iguales. ¿Cómo lo vemos aquí? Vean la figura de abajo. ¿Cómo está la máquina? La máquina de extrusión está horizontal, ¿sí? Muy bien. Entonces, empecemos de izquierda a derecha. Todos están viendo de izquierda a derecha la figura de arriba. Entonces, vamos extruyendo
La boquilla de extrusión, ¿cómo es? Es vertical. Normalmente es vertical y está extruyendo hacia abajo. Muy bien, ahí viene ya el material en que se ve en color azul. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a extruir? Lo que extruimos es un tubo. En la figura de arriba, la figura intermedia arriba, se ve claramente que lo que sale es un elemento tubular. No sé si es clara esa figura. Ustedes me dicen. ¿Sí? ¿O no? Sí, Profe. profesor. Sí, sí, es clara. Sí, profesor. Muy bien. Cierra el molde. ¿El molde qué es? Normalmente en este caso los moldes son de aluminio, perfectamente pulidos, grabados, etcétera, con lo que nosotros queremos obtener. Puede ser con el nombre del fabricante, etcétera. Entonces, al cerrar el molde, ¿qué hace? Vamos a decir, lo va a soldar en un extremo. ¿En qué extremo? En el extremo inferior. Ahí está. En la figura de la derecha arriba, vemos que el molde ya cerró y entonces tenemos un tubo, pero en donde uno de los vértices, uno de los extremos, el extremo inferior, está ya sellado, está soldado, si lo quieren ver así. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, lo que vamos es pasar a un dispositivo que los va a hacer, o sea, vamos a tomar el molde y llevarlo a un dispositivo de soplado. Entonces, ahora en las figuras desde la parte de abajo se ve la etapa de soplado. Entonces, conectamos el elemento, la nariz de soplado, hacemos incidir la presión, hacemos incidir aire a presión, no necesitamos nada más. Y ese aire, esa presión que estamos generando en el interior del recipiente, ¿qué es lo que va a hacer? Dado que el material está caliente, eso va a permitir que el material se pliegue o forme llene todo el molde. Vamos a formar un cuerpo hueco que se adapta a la geometría del molde. Muy bien. Una vez que ya tenemos la pieza formada, vamos a esperar, no sé, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, para que enfríe un poco y entonces, es más, voy a dejar 5 segundos, ya la pieza ya enfrió, ¿sí? Y voy a abrir mi molde. ¿Y qué es lo que obtengo? Un recipiente. Normalmente pueden ser cuerpos de revolución. Aquí espero que la figura dé la idea de un cuerpo de revolución, pero también pueden ser piezas axisimétricas. Bueno, hay simetría con respecto a un eje, pero no son cuerpos de revolución, ¿sí? O sea, hay recipientes de sección rectangular que se pueden hacer por este proceso sin ningún problema. ¿Está la idea de qué es un proceso de extrusión soplado? Ustedes Sí, me profe. dicen, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Pues aquí en esta máquina ahí se ve la máquina y se ve que tiene un montón de sensores, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos extruyendo? Pues, ¿dónde está la extrusora? Pues supongo que está arriba, de alguna manera viene el flujo de extrusión, se ve ahí un dispositivo, una película muy grande, ¿sí? Muy ancha. Muy bien. Vamos a cerrar el molde y vamos a soplar, ¿sí? Muy bien, en este caso tenemos un plano que es simétrico, o sea, lo que esté del lado derecho y lado izquierdo de la pieza es exactamente igual, ¿sí? Vamos a tratar de que el espesor sea más o menos similar. Como el material se estira en forma diferente dependiendo de la sección, el espesor no es estrictamente constante. Muy bien. Muy bien, ¿qué es lo que obtuvimos, por ejemplo, en esta figura? Es un recipiente como este que tenemos ahí, un recipiente para agua o para aceite o para lo que ustedes gusten. El molde para una figura, para una pieza sencilla, lo tenemos ahí del lado izquierdo arriba. Normalmente los moldes dijimos que son de aluminio, ¿sí? Hay un plano de partición que nos permite que se cierre el molde y que podamos hacer el soplado de la pieza. Entonces aquí tenemos
diferentes piezas que han sido producidas por extrusión soplado. Muy bien. Si nosotros vemos en este recipiente, el recipiente de abajo, el tanque que es como de unos 20 litros y el otro tanque que es como de un galón, unos 4 litros, 3, 4 litros o menos, no sé. Vamos a ver que aquí en donde llevan la tapa, el espesor, vamos a decir, va siguiendo, o sea, la geometría de la película va siguiendo exactamente la forma de las cuerdas. O sea, estas cuerdas aquí, en la zona donde va a ir la tapa, no son sólidas. Si ustedes ahorita tienen a la mano una botella de PET, van a ver que normalmente en la botella de PET las cuerdas sí son sólidas, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos extrusión, soplado. Muy bien. Ahora vamos a un proceso complementario, inyección, soplado. En el caso de inyección, igual son dos etapas, una etapa de inyección y una etapa de soplado. En el caso de extrusión, bueno, es claro que en algún lado extruimos un tubo, ¿sí? Ese tubo que se hizo acá se cierra en la parte de abajo y luego el molde va a sellar sobre el tubo, va a cerrar sobre el tubo. ¿Y qué va a hacer? Va a formar una pieza con un cierto plano de simetría, como era este tanque que teníamos acá de 10 o 20 litros. Muy bien. En el caso de la extrusión, nosotros lo que vamos a hacer es fabricar una pieza por inyección. ¿Qué vamos a fabricar por inyección? Algo similar a un tubo de ensayo. Para todos nos queda claro ahorita la imagen de un tubo de ensayo, con la única diferencia que ese tubo de ensayo normalmente tiene cuerda, ¿sí? Entonces, eso es la pieza de partida para la inyección soplado. Muy bien, una vez que inyectamos, tomamos el conjunto de piezas inyectadas y la llevamos al cabezal de soplado. En el cabezal de soplado la colocamos, que sería la figura de la izquierda, y aplicamos presión. Entonces, hagan de cuenta que tienen un globo, ¿sí? Están inflando un globo y este globo va a limitar su crecimiento conforme hace contacto con las paredes del molde. Va entonces poco a poco haciendo contacto con las paredes del molde. En este caso, el espesor mayor, ¿dónde lo tenemos? En la boca de la botella. Y el espesor menor, ¿dónde se tiene? Normalmente en el cuerpo y normalmente en la parte inferior, ¿sí? O sea, la zona más delgada de la botella, ¿en dónde estaría? En la parte inferior. Ese es un problema. Entonces, en ocasiones lo que se hace es aplicar una carga axial, no simplemente soplar, sino aplicar una carga axial, o sea, jalar esta pieza para que el espesor de la parte inferior no cambie sensiblemente con el resto del espesor de la botella. Traducción de lo que les estoy diciendo. Tomen una botella de PET, córtenla y con un micrómetro verifiquen sus espesores. Para que no falle la botella, ¿ustedes cómo dirían que tienen que ser sus espesores en cualquier sección de la botella? ¿Cómo tienen que ser? ¿Iguales, diferentes? Iguales, ¿sí? Como está el proceso que les estoy describiendo aquí, muy bien, el espesor en la parte superior de la botella va a ser menor que el espesor en la parte inferior. Entonces, esta botella es muy fácil que se rompa en la parte inferior. Entonces, ¿qué conviene? Conviene someter a un cierto estirado. Entonces, hay veces que durante el soplado se estira la pieza para garantizar uniformidad. Bueno, ¿qué hacemos por inyección soplado? Bueno, todas las botellas de bebidas carbonatadas, de agua, son fabricadas por inyección soplado. Las mamilas de plástico para los niños pequeños también son inyección soplado, ¿sí? Esas mamilas, una vez que se soplan, una vez que se tiene la pieza ya terminada, ¿qué van a llevar? Una etapa de decoración, nada más, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo es el costo de la inyección soplado con respecto a la extrusión soplado? Mayor. Siempre una pieza que es
inyectada y soplada, tiene un costo mayor comparativamente con una pieza de extrusión soplado. Sin embargo, hay veces que hay materiales que no se comportan adecuadamente en la extrusión soplado, entonces se tienen que ir por inyección soplado. Entonces, el PET es un caso de estos. De nuevo, un ejemplo que uso mucho, las botellitas de Fruitsy. Las botellas de Fruitsy, ¿de qué son? Son de polietileno. Y si ustedes checan, van a ser extrusión soplado. A diferencia de las botellas de agua o para agua, que son inyección soplado. ¿Sí? Muy bien. Normalmente la inyección soplado, por estos problemas del estirado del material, se orientan a la producción de recipientes de menor capacidad. Muy bien, por inyección soplado, pues andaremos en los límites en las botellas para refresco que son por ahí de 2 litros, ¿sí? Ahí andaremos en el límite para este proceso, ¿sí? Más allá de esto, nos vamos a tener que ir a extrusión soplado. Muy bien. No se pueden producir piezas con asas, no hay forma de hacerlo. En cambio, en la extrusión sí podemos hacer piezas con asas. ¿Sí? Muy bien. Y aquí el proceso es más caro porque necesitamos un molde de inyección que por definición va a ser más costoso, además del molde para el soplado, en donde el costo puede ser el mismo que en el caso de extrusión, pero el molde de origen, el molde de inyección es muchísimo más caro que la boquilla de extrusión. ¿Alguna pregunta de este proceso? Muy bien. Aquí se ve esquemáticamente, ¿no? Tenemos la máquina de inyección. La máquina de inyección, ¿qué produce? Produce la pieza precursora inyectada. Algunos le llaman a esto Parison. Yo prefiero hablar de una pieza precursora inyectada. Tenemos nuestro molde de inyección, ¿sí? Muy bien. Y aquí tendríamos, por ejemplo, la disposición en una máquina de varias etapas. Entonces, tenemos etapas del proceso de inyección soplado. La primera etapa, ¿qué es? Inyectar la pieza precursora. Muy bien. Ahí se inyectan. ¿Qué obtuvimos esto que le llamé yo un tubo de ensaye con cuerda? ¿Sí? Muy bien. En este caso, ¿cuántas piezas estamos inyectando? 4. Esas 4 piezas les cortamos el canal de alimentación, lo pasamos a una segunda etapa en donde se va a soplar, ¿sí? Entonces tenemos primera etapa, inyección, ¿sí? Muy bien, entonces, primera etapa es un molde de inyección. A la segunda etapa van a un molde de ¿qué? De soplado. Y en esta segunda etapa, ¿qué se va a hacer? Se va a inyectar aire a presión y se va a soplar la pieza. Entonces, es el soplado de la pieza precursora. Y luego, en la tercera etapa, pues es ya nada más dejar que la pieza se enfríe y que esté a la temperatura adecuada para poderla retirar. Entonces, vamos a separar la pieza de nuestro molde de soplado. Retiramos nuestras 4 piezas, regresamos esto a la segunda etapa para que se vuelva a colocar una nueva tanda, un nuevo conjunto de piezas previamente inyectadas. ¿Queda la idea de cómo trabaja una máquina de estas? Ustedes me dicen. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Bueno, es una pregunta un poco irrelevante. Bueno, no, más bien sí puede ser relevante. Por ejemplo, ese proceso, ¿en cuánto tiempo lo puede llevar a cabo? Todo el proceso sí. No se lleva más de 60 segundos, ¿eh? Sí, me imaginaba. Sí, depende del tamaño de la pieza, ¿no? Pero vamos a decir, en la inyección vamos a suponer que se llevaron, vamos a pensar en botellas para agua. En la inyección vamos a suponer que se llevaron 35 segundos. Luego el cambio de un molde al otro, vamos a suponer que son 5 segundos, 35, 40, 45 segundos. Y luego el soplado, otros 20 segundos. Y luego ya nada más es
abrir el molde para retirar las piezas, arribita del minuto, ¿sí? Minuto 10 o un minuto 20. No sé si con eso está, Marco Antonio. Sí, gracias. Esto yo lo he visto en un montón de lados. Lo más común es en las botellas, pero hace muchos años, hace como unos 10 años, nos dieron un proyecto de un fabricante de mamilas, o sea, mamilas para bebés. El problema es que aquí las mandaban, eran piezas que se exportaban una buena parte a los Estados Unidos y ya estando en mostrador se empezaban a agrietar o empezaban a deformarse. Y eso depende de las condiciones, de dos cosas, de la resina y depende de las condiciones a las que se retira la pieza ya del molde. Entonces, muchas veces se presentan problemas que son totalmente inesperados, como que les empezaron a regresar. O sea, de la planta decoraban las mamilas y todo, las ponían en sus cajas, las embalaban, las mandaban a Estados Unidos y allá, no sé, después de 1 o 2 meses de estar en almacén, resultaba que se colapsaban, ¿sí? Y entonces, pues esos eran rechazos. El problema ya no era el rechazo, era la pérdida o la necesidad de reponer las piezas. El problema está en que ustedes están perdiendo un cliente. Entonces ahí eso le tienen que dar una muy rápida respuesta. Entonces, en este caso se analizó cuáles eran las causas, se les propusieron soluciones para que evitaran este tipo de problemas, ¿sí? Muy bien, ahí está el ejemplo que les estaba dando. Cualquier botella de estas, cuando ustedes la corten, el espesor del material aquí en la tapa es diferente que en el cuerpo, ¿sí? Lo que decíamos, en un momento dado el problema es que la parte, esto a ustedes no les tocó, desde luego no habían nacido, cuando empezaron a usarse en México las botellas de plástico, de PET, quedamos que es PET el que se usa, que es teraftalato de polietileno, ¿no? El PET, para envasar refresco. Esto fue en México a fines de los años 80, o sea, hace más de 30 años. Las botellas grandes, o sea, las botellas de 2 litros, siempre venían con una base, hagan de cuenta, una especie de macetita en la parte de abajo. O sea, la parte de abajo de la botella, en botellas grandes, traía una plástica, una pieza de protección. ¿Por qué era eso? Porque estaban muy delgadas en la parte de abajo. Esto se resolvió como que al momento del estirado, que al momento del soplado se estira también la pieza, garantizando, buscando con esto que el espesor sea homogéneo y que no se adelgace tanto la parte de abajo de la pieza. Esto sobre todo en botellas de volúmenes importantes. O sea, insisto, eran botellas de 2 litros o cosas por el estilo. Muy bien. ¿Queda la idea de esto? Muy bien. Esta es una máquina de inyección soplado. La máquina de inyección, bueno, tiene su dosificador, su pistón de inyección y tiene una primera etapa que queda viendo, o sea, si lo quieren ver es perpendicular al tornillo de extrusión que aquí se ve en acero inoxidable, se ve recubierto por una lámina de acero inoxidable. Y toda la etapa de inyección y soplado es este elemento, no sé, de base hexagonal o cuadrada, en donde están las diferentes etapas que habíamos mencionado en la ocasión anterior, en donde tenemos un molde para inyectar y un molde para soplar, ¿sí? Entonces, en esta máquina se hace todo el ciclo. También se podría hacer separado, o sea, inyectar las piezas, retirarlas y luego precalentarlas y soplarlas es perfectamente válido, pero es más tardado. O sea, le están metiendo ustedes ya mano de obra adicional que no nos lleva nada bueno en los costos de producción. Muy bien. Bueno, ya para ir terminando esto. Piensen ustedes en el tinaco. Normalmente los tinacos son de plástico. Antiguamente eran de asbestoconcreto, ¿sí? O de concreto, como ustedes lo quieran ver, ¿sí? Quien tenga en su casa un tinaco, pues muy antiguo, de hace unos más de 30 años, normalmente va a ser de asbestoconcreto, así se les conoce. Normalmente todos los tinacos actualmente son de plástico,
de 600, de 1000, de 1500 litros. También de plástico se llegan a hacer, por ejemplo, para las cisternas de 5000, de 10,000 litros. En lugar de que ustedes hagan una obra civil para la cisterna, hacen vamos a decir, el hoyo, por decirlo así, colocan el tanque de plástico, sí le ponen alrededor, lo refuerzan de tal manera que el suelo no vaya a empezar a ejercer presión sobre el plástico. Y hecho eso, bueno, pues ya lo empiezan a usar como cisterna, insisto, de 5 o de 10 metros cúbicos. En este caso son piezas tan grandes que no tiene sentido el que ustedes piensen en qué, en inyectarlas o piensen en soplarlas o cosa por el estilo. Entonces hace ya yo creo que unos 50 años, 40 años, se inventaron los procesos de rotomoldeo, que son los que se utilizan para los tanques de agua, estos tanques que hemos dicho de 1000 litros o estas cisternas de 10 metros cúbicos, ¿sí? El sistema es muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Colocar la resina. Esta resina la vamos a colocar en un molde. Aquí tenemos el molde en el lado derecho, bueno, en la figura central. La resina para plastificarla, ¿qué necesitamos? Calentar. Y entonces lo que vamos a hacer es calentar el molde para garantizar la plastificación de la resina. Y luego, después de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es poner a rotar nuestro molde en diferentes ejes. O sea, lo vamos a ir rotando en diferentes ejes. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Que por efecto de fuerza centrífuga, el material se vaya pegando, se vaya adhiriendo, si lo quieren ver así, a las paredes del molde, o sea, tome la forma del molde en sentido estricto. Entonces tenemos la figura en el centro a la derecha, ya la resina se plastificó, ya el molde ha estado girando, aquí lo ven sobre dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal, y eso ha permitido que por efecto de la fuerza centrífuga, entonces el material, al plastificarse, tienda a llenar todo el molde. Muy bien, una vez que se enfría el material, una vez que se enfría el molde y el material, ¿qué hacemos? Pues retiramos nuestra pieza ya formada. Eso puede ser un tanque, insisto, de 1000 litros. Un tanque de 1000 litros ahorita debe de costar más allá de 1000 pesos, 1500 pesos, ahora sí que en su ferretería de confianza. Entonces, esto nos permite hacer muy rápidamente las piezas a un costo muy bajo. ¿Cuánto se desgastan los moldes? Prácticamente nada. Si requerimos, el proceso no es tan rápido porque tenemos que calentar y luego girar en un eje, girar en otro, pero en realidad no necesitamos ni mano de obra calificada, ni mano de obra calificada para el molde. Lo único que necesitamos es mantenimiento para mantener esto en operación. No sé si está la idea de lo que es el rotomoldeo o moldeo rotacional, ¿sí? Ahí tienen la máquina, ¿sí? Entonces, la máquina, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente girar el molde en diferentes direcciones. Este es un equipo de laboratorio, o sea, si quisiéramos hacer unas prácticas ahí para ver, pues, cómo juegan variables como la fuerza centrífuga, o sea, las RPMs, el tipo de resina, la temperatura, los tiempos, pues tendríamos una máquina de rotomoldeo ahí en el laboratorio y podríamos jugar con todos esos parámetros. Pero bueno, pues desafortunadamente no la tenemos, pero ahí está otro proyecto para una tesis, una muy buena tesis que dejara algo para ustedes y para el laboratorio. ¿Por qué digo para ustedes? Porque si esto lo echan a andar, lo hacen, lo diseñan, lo hacen y lo ponen en operación, pues ¿por qué no lo hacen para ustedes también? Y empiezan ustedes una empresa que se dedique a fabricar piezas por rotomoldeo. En realidad aquí no necesitan invertir cientos de miles de pesos en una máquina de inyección, como es el caso de una máquina de inyección. Y además van a estar en una máquina de inyección todavía dependiente de gastar otros primero millones de pesos en la máquina de inyección y luego cientos de miles de pesos en el molde. Aquí simplemente es una máquina que es bastante sencilla de poder desarrollarla uno mismo. No necesita ingeniería
vamos a decir, de altísimo nivel. Entonces, aquí tenemos un equipo comercial, ¿sí? Vamos, un equipo, no comercial, yo diría, un equipo industrial. Fíjense los elementos mecánicos, o sea, las estructuras del elemento son bastante, pues, ¿cómo podríamos llamarlo? Bastante ligeras. Y entonces aquí tenemos este elemento debe de poder girar sobre su eje horizontal y luego debemos de poderlo hacer girar sobre su eje vertical. Eso es todo lo que requerimos a final de cuentas, ¿sí? Muy bien. Ahí tenemos un equipo, pues ya de dimensiones bastante mayores, ¿sí? Tampoco, fíjense ustedes, para el tamaño de la pieza, ¿sí? O vamos a ir del portamolde que tenemos, que sería esa esfera que se ve ahí, pues tampoco la máquina es altamente robusta, ¿sí? Para trabajar se va a meter ahí a la caja que está en azul, simplemente con motivos de seguridad. Entonces, tanto esta en negro, ¿sí? Como esta que tenemos aquí, son máquinas de rotomoldeo. ¿Qué controlan o qué controlamos? Pues básicamente su rotación en un eje y en el otro eje. Por eso también a lo mejor aquí decidieron la forma de que el portamolde fuera una esfera, fuera esférico, para que también al momento de ponerlo a girar fuera más simple colocar los ejes para rotación horizontal y colocar los ejes para rotación vertical. Muy bien. ¿Qué aplicaciones tiene? Pues no solamente yo hablé de los tanques para agua, sí, los tinacos, pero por ejemplo aquí tenemos un tanque de 200 litros para envasar cualquier químico, cualquier producto que a ustedes se les ocurra. Estas que se ven aquí en azul son cisternas, son más que tanques, son cisternas. Y nos dice que también por rotomoldeo se pueden hacer, por ejemplo, una pieza con una geometría tan peculiar como es esta lancha. Entonces, ¿qué ventaja tiene el rotomoldeo? Pues el tiempo de ciclo va a ser mucho mayor, pero en una sola etapa se produce la pieza. Y piezas que pueden ser bastante complicadas y caras. O sea, por más barato que sea esta lanchita, pues va a costar miles de pesos, ¿no? Sin pensar en el motor, sin pensar en ningún sistema. Nada más la parte, vamos a decir, que va en plástico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Algún comentario? ¿Algún inconveniente? Ustedes me dicen. Aquí tienen otras aplicaciones. Un gran tanque de agua, no sé, de más de 5,000 litros, el de arriba a la izquierda, y una cisterna, no sé, de 5 o 10,000 litros. ¿Sí? Todo esto, ¿cómo se ha producido? Por rotomoldeo. Aquí se ve clarísimo en el tanque que está arriba a la izquierda, que aquí hay un plano horizontal que es el plano de partición, el plano que separa la parte superior del molde de la parte inferior del molde. Pero aquí se necesitan moldes, vamos a decir en acero, desde luego que no. ¿Por qué? Porque las presiones que se van a generar durante la rotación son muy limitadas. ¿Preguntas? Muy bien. Preguntas hasta aquí. Ustedes me dicen. ¿No hay preguntas? Todo bien, profe. No, profe. Eso significa Sí, que profe, ya varios van en el tercer sueño. Vamos terminando ya esto, porque a mí me aburre estar hablando nada más sin entrar en análisis, en modelos, cosas por el estilo. El termoformado también es un proceso extraordinariamente simple y económico. Tan económico que, por ejemplo, si ahorita ustedes están ahí comiéndose unas galletas y estas vienen en un moldecito, normalmente ese molde o ese recipiente en donde las vendieron es un recipiente formado por termoformado, producido por termoformado. En el caso de termoformado, ¿de qué vamos a partir? De una hoja de plástico. Eso es lo primero. ¿Cómo se produjo esta hoja? Ese es motivo, vamos, puede haber sido por extrusión soplado o por el método que haya sido, por calandra, por lo que haya sido. Entonces, ustedes tienen, o por extrusión, etcétera, ustedes tienen una lámina u hoja de resina. Esta lámina u hoja se va a calentar a 130 grados, por ejemplo. Al calentarse,
se plastifica. Y entonces, por efecto de crear un vacío, podemos hacer que esa lámina se conforme a un cierto grabado, ¿sí? Puede ser vacío o por la aplicación de una presión positiva y un contramolde. Es un proceso extraordinariamente simple, no necesitan haber estudiado ingeniería para poderlo controlar, para poderlo administrar, para poderlo sacar adelante. La inversión es verdaderamente pedestre, ¿sí? Y lo mismo pueden generar un mapa en relieve, esto es lo que yo usaba como ejemplo hace muchos años, cajas de poliestireno, el interior del refrigerador, ustedes abren el refrigerador y, por ejemplo, toda esa forma que tiene, todo vamos a decir, esos resaltes que tiene sobre los que luego se colocan los elementos que sujetan a refrescos o cosas por el estilo, o sea, a final de cuentas, la contratapa del refrigerador se tuvo que hacer por termoformado. Pero no solamente eso. En la actualidad, para trasladar los carros desde la armadora hasta la agencia, ya no van así nada más. ¿Por qué? Porque en el traslado, pues el tráiler que los va conduciendo, pues las llantas avientan pequeñas gravas que le pueden pegar a los carros que lleva ahí, las madrinas pueden aventar piedras o los carros que van pasando a un lado pueden también desprender o empujar o lanzar proyectiles, piedras, gravas que pueden pegar en el auto nuevo que lleva el camión. Y estos proyectiles, pues realmente ustedes que lleguen a comprar un auto nuevo y que vean que ya tiene por ahí unos chipotes, pues no creo que les vaya a gustar. Entonces habrán visto ustedes que luego los carros van protegidos, llevan una especie de como armadura, unas corazas, y esas piezas se hacen por termoformado, ¿sí? Es un proceso muy sencillo. A mí me tocó me tocó trabajar con la persona que ahora hace esto aquí en México hace más de 20 años y es un buen licenciado en administración, pero de ingeniería no sabía nada. Sin embargo, encontró este nicho de mercado, lo ha explotado y a la fecha produce para armadoras aquí en México y en el extranjero. Todo esto insisto, todas estas, yo luego les llamo máscaras que llevan los autos para protegerlos durante su envío, ¿sí? ¿Qué plásticos podemos trabajar? Poliestireno, polipropileno, PET, o sea, teraftalato de polietileno, acrilonitilo, butradieno, estireno, o sea, el copolímero ABS, el policloruro de vinilo espumado, acrílicos, poliestirenos de alto impacto, copolímeros de estireno y acrilonitrilo, acetobutirato de celulosa, policarbonatos, normalmente en espesores muy delgados, o sea, normalmente en espesores de 1 milímetro o menos. Dependiendo la aplicación, podemos llegar a través de un proceso de termoformado hasta 5 o 6 milímetros de espesor, lo cual es rarísimo. Entonces, ¿en qué consiste todo esto que estamos viendo aquí? El interior del refrigerador, una tina de hidromasaje, elementos que usamos luego en los baños, etcétera. Todo esto fue formado por este proceso, ¿sí? Entonces, ¿de qué partimos? De una hoja. Ahí está, vemos en el lado izquierdo, una hoja, es lo que está en azul. Y esa hoja la vamos a calentar. Y luego, lo que vamos a hacer es empujar una contraforma, ¿sí? O un macho. Esta contraforma tiene la posibilidad de extraer o tiene la disposición para poder generar vacío. Al generar vacío, ¿qué va a pasar aquí en la película? Que se va a adherir perfectamente siguiendo el contorno de la contraforma, ¿sí? Y entonces vamos a tener una pieza con un grabado de acuerdo a la contraforma. Ahora, este caso es termoformado con herramienta. Ahora, termoformado al vacío, tenemos el molde con la geometría de la pieza. Es la misma que en el caso anterior. Si ustedes se fijan, es la misma geometría. Calentamos la película de plástico y generamos vacío. Al generar vacío, ¿qué va a pasar? Que la película, al estar en un estado plástico,
tiende a conformarse de acuerdo a la geometría de nuestro molde. ¿Nuestro molde sufre desgaste? No. ¿Nuestro molde necesita ser de acero? No. En realidad es un proceso extraordinariamente sencillo, ¿sí? Entonces, realmente aquí en el lado izquierdo y en el lado derecho, pues tenemos, para motivos prácticos, el mismo proceso. No tengo ya que extenderme más. ¿Queda la idea de cómo se lleva a cabo un proceso de termoformado en plásticos? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Vean ahí la máquina, lo sencilla que es, ¿sí? La hoja de plástico se va a calentar, es lo único que necesitamos, un dispositivo para calentar esto, y el molde, ahí lo tenemos abajo, ¿sí? Sea formado por herramienta o formado por bocina, en este caso va a ser formado por herramienta, podemos hacer ya nuestra pieza termoformada. Entonces, desde un punto de vista tecnológico, es un proceso extraordinariamente simple. Aquí tenemos otras aplicaciones. Aquí está el moldecito y, por ejemplo, todas ¿cómo pudiéramos llamarle? ¿Cómo le pudiéramos llamar a estas piezas? Bueno, aquí tenemos charolas, esa es la palabra, sí. Todas estas charolas para diferentes aplicaciones o estas charolas de uso general que están aquí en gris, en un plástico que tiene un colorante gris, ahí está. Hace rato en la figura anterior, aquí estaba la hoja y estaba el molde. Aquí tenemos el molde, así de pedestre como se ve ahí, así de pedestre la máquina como está ahí, y ya tenemos nuestra pieza, ¿sí? Ya tenemos ahí nuestro producto. Muy bien, entonces un proceso simple a través del cual hacemos el formado de hojas de plástico. Ese es el termoformado. ¿Alguna duda en esto? ¿Alguna aclaración? ¿Algún comentario? ¿No? Muy bien. Por último, voy a hablar de los polímeros expandidos o espumados. Hay veces que el espumado se da durante la polimerización. En este caso me voy a ir en particular al unicel. ¿El unicel qué es? ¿Cómo se llama el unicel de su curso de materiales? Les dijeron que el unicel era ¿qué resina? ¿Qué resina? ¿Cuál resina es el unicel? ¿Cuál? Poliestireno. Poliestireno. Poliestireno expandido, pero si yo les muestro en este momento los granulitos de poliestireno para espumado y de poliestireno normal no tienen nada en común, son totalmente diferentes. Los gránulos de poliestireno expandido para espumar en realidad tienen una consistencia ya similar a la del unicel, ¿sí? En este caso, estos gránulos ya tienen normalmente un fluido en el interior, ¿sí? Tienen un agente espumante. Entonces, estas gránulos, estas perlas o estos pellets, como ustedes les quieran llamar, ya en su interior contienen el espumante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, solamente colocar estos en un molde. Ese molde también puede ser de aluminio, es un molde muy sencillo. Y lo que vamos a hacer es calentar. Al calentar, ¿qué va a pasar con el fluido, con el líquido, con el gas que está en el interior de los pellets? Se va a calentar y se va a expander. La temperatura también que nos garantiza que se plastifique el polímero. Entonces, cada perlo, cada gránulo tiende a crecer, pero al crecer se topa con el crecimiento de sus vecinos y eso limita su particular desarrollo, su particular crecimiento. ¿Quién no ha tenido la ociosidad de ponerse con un elemento de unicel como a desgranarlo? O sea, lo que vamos desgranando son las diferentes perlas, o sea, los elementos individuales que se unieron para dar lugar a la pieza que nosotros tenemos. ¿Qué ventaja tiene el unicel? Aislante, presenta una densidad bajísima, yo diría que por abajo de los 100 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Entonces,
es un material muy útil para utilizarse como aislante. Es un material muy barato y por eso lo encontramos en muchísimas cosas, que esto lo vamos a ir viendo que desaparece. O sea, nosotros lo encontramos como plásticos o como materiales para un solo uso. Llámenle platos desechables, llámenle vasos desechables. Es muy usual que usemos unicel, ¿sí? Poliestireno expandido. Una vez que lo usamos, nos tomamos medio litro de agua o un vasito de refresco y se va a la basura. Entonces, la legislación ahí, las normas y legislación va cambiando de tal manera que una de dos, o esto se recicla o esto no se puede fabricar ya en estos materiales. Entonces, estoy seguro que en los próximos años vamos a ver un cambio muy importante en cuanto a estos materiales o estos elementos o estos artículos que ahorita son conocidos como desechables, ¿sí? Muy bien. Entonces, insisto, ¿en qué consiste todo el proceso? Tomar esos pellets, meterlos en un molde, calentarlos con vapor, por ejemplo, por el medio que ustedes quieran, por resistencia eléctrica. A mí me parece el vapor lo más adecuado porque nos permite un calentamiento uniforme, ¿sí? Permitir entonces que por efecto del calentamiento las perlitas crezcan, se adhieran unas con otras, y una vez que terminaron de crecer y de fundirse unas con otras, ¿qué hacemos? Pues cortamos el calentamiento, dejamos enfriar y retiramos la pieza. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, ese es el proceso a través del cual hacemos espumados como sería el unicel o poliestireno expandido, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario aquí al respecto? ¿No? Bueno, ahí tenemos pues una pieza. Normalmente, ¿para qué usamos el poliestireno expandido? Pues normalmente todo el poliestireno expandido, no solamente en el caso de utensilios desechables, sino también para qué lo usamos, para proteger, para embalajes. Y entonces todo esto es plástico de un solo uso. Todo esto que representa contaminación, todo esto representa basura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver con el tiempo? Que esto se vaya limitando, que esto se vaya, pues prácticamente, pues eliminando. No encuentro otra palabra con la cual definir. Y aquí vemos la amplificación de cómo quedan las perlitas cuando se van desarrollando. Entonces van creciendo hasta que se encuentran. Es como el crecimiento de los cristales, nada más que aquí no se va adicionando masa, y la masa ya está. Entonces se va expandiendo hasta que choca con sus vecinos y aquí forma una línea de unión, ¿sí? Se funde la superficie de uno con otro y nos da como consecuencia un sólido con una buena resistencia al impacto, ¿sí? Y por lo tanto de ahí parte de sus aplicaciones. ¿Algún comentario que ustedes tengan? ¿No? Muy bien. Bueno, bien aburridos, supongo, y espero. No, espero no. Supongo más bien. Espero que no estén aburridos. Muy bien. Entonces, entonces comentamos algo, nada más, antes de cambiar. Bueno, con esto está lo que teníamos que ver con lo que representa manufactura de plásticos, ¿sí? Muy bien. Ya tienen ustedes en el Classroom una tarea que viene siendo la tercera tarea, ¿no? Esta tarea es sobre los procesos de deformación plástica que no les había dejado tarea, ¿sí? Muy bien, entonces cubre laminación, extrusión y trabajo en frío. Si mal no recuerdo, son 6 preguntas. La fecha de entrega es al límite de la siguiente semana. Por favor, revísenla y las dudas que se presenten las vamos viendo el próximo jueves o la próxima semana tenemos para esto. Ya no va a haber exámenes este mes, sí, ya o en este año, ya los exámenes van a ser hasta el 2021, para que en ese sentido, cuando menos estén tranquilos. Muy bien. Podemos cambiar de tema, todavía falta media hora por lo que estaba viendo. Podemos cambiar de tema, ustedes me dicen, por favor. Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. Adelante. Muy bien.
Vamos a empezar con algo que yo creo que les puede ser más atractivo y yo espero que tengamos más chance de detenernos a platicar. Vamos a empezar a hablar de los procesos con arranque de viruta. Muy bien. El hablar de la mecánica del arranque de viruta es un tema bien complejo. Lo voy a mencionar simplemente como una cuestión de que ustedes no se queden en, vamos a decir, en un conocimiento nulo al respecto, simplemente como una cuestión informativa. Pero lo que me interesa en este capítulo, lo que me interesa de esta parte, es que ustedes puedan planear cómo fabricar una pieza, qué secuencia de operaciones llevar para fabricar una pieza que debe de ser maquinada. Eso es lo que me interesa. Lo que vamos a dedicarnos prácticamente todo enero, o gran parte de enero, va a ser hacer rutas de trabajo. Entonces, para piezas sencillas, porque tampoco tenemos tanto tiempo para ver aquí, analizar las situaciones, para piezas relativamente sencillas, vamos nosotros a ver cómo las vamos a fabricar y vamos a calcular los tiempos. A final de cuentas, ustedes como ingenieros lo que deben de tener es la capacidad para definir cómo hacer una pieza, para poder determinar el tiempo que necesitamos para fabricar una pieza y para entonces poder determinar el costo de fabricación de una pieza. ¿Sí? Ustedes me van a decir que esa es chamba de un ingeniero industrial. No, es una chamba de nosotros los ingenieros mecánicos. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Estamos viendo su bandeja de archivos. Perdónenme, a ver, entonces déjenme ver aquí, porque yo estoy, qué bueno que me dice usted. A ver si esto, a ver, no sé qué es lo que se ve ahí. ¿Sigue la bandeja de archivos? No, ya vemos la presentación. No, qué bueno Gracias. que me dijo usted, porque si no yo iba a estar feliz explicando y ustedes pues viendo la bandeja de los archivos. Muy bien. Entonces, vamos a entrar en conceptos generales. A final de cuentas, para que haya el arranque de viruta, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que interponer dos elementos sólidos. Un elemento que es la pieza que nosotros estamos maquinando y otro elemento que es la herramienta con la cual nosotros vamos a eliminar material dentro de esa pieza. En este caso, las dos imágenes que tenemos ahí es de un torneado, de una operación que vamos a realizar en el torno. En el caso de la izquierda, un cilindrado exterior, en el caso de la derecha, un cilindrado interior con una barra precisamente de interiores. ¿Sí? Muy bien. Siguiente punto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a tratar de ver aquí en la figura de la derecha. Lo que necesitamos es una herramienta. Esa herramienta debe de tener una alta resistencia al desgaste. ¿Para qué? Para que mantenga su filo y garantice primero un buen acabado sobre la pieza que estamos fabricando y también minimice las fuerzas durante este proceso de maquinado. Entonces, véanlo así, la pieza que estamos maquinando al estar rotando sobre su eje va interponiendo una cierta cantidad, una cierta superficie, una cierta área con respecto a la herramienta. Y entonces, en la punta del filo de la herramienta, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, sobre el filo de la herramienta lo que tiene que hacer es alcanzar en el material el esfuerzo de ruptura, de tal manera que el material se vaya desprendiendo porque ha alcanzado su resistencia máxima. Y entonces, como ha alcanzado su resistencia máxima, se va rompiendo y se va desprendiendo de la base. Muy bien, eso es en sentido estricto lo que tenemos que hacer. Siguiente cuestión. ¿Qué tenemos que minimizar? Ustedes tienen que diseñar siempre para que las operaciones de mecanizado sean mínimas. Sea que ustedes forjen, sea que ustedes fundan, sea que sea cualquiera que sea el proceso anterior, ustedes tienen que minimizar las operaciones de maquinado. ¿Por qué? Porque las operaciones más costosas precisamente son estas. Entonces, si limitamos y reducimos el número de operaciones de maquinado,
los costos de fabricación de cualquier pieza o de cualquier sistema se van a reducir. Muy bien. Entonces, lo que tenemos aquí en procesos con arranque de viruta son todos aquellos métodos de producción en los que labramos un bloque de metal. Para nuestro curso normalmente lo vamos a considerar metálico, pero no tendría por qué ser únicamente metálico. ¿A través de qué? De arrancar el exceso de material como virutas o partículas, ¿sí? Y así alcanzar la geometría, dimensiones y tolerancias requeridas para la aplicación de la pieza. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros, una de dos, o la herramienta se desplaza contra la pieza, por ejemplo, en una broca, en un taladro, la herramienta se está desplazando, la pieza está fija y la herramienta se está moviendo. O al revés, en un torno, la pieza se está moviendo y la herramienta está fija. Pero a final de cuentas, bueno, o puede ser que se muevan los dos, por ejemplo, en una rectificadora. Se mueve la pieza y se mueve la herramienta. Muy bien. Ahora bien, sea que se mueva la pieza, sea que se mueva la herramienta, o sea que se muevan ambas, lo que debemos de hacer es, en un momento dado, la pieza debe de interceptarse con la herramienta tal como lo vemos aquí. Y entonces, entre herramienta y pieza, en una región muy cerrada de la pieza, del material, debemos alcanzar la resistencia a la falla, ¿sí? Entonces, esta zona que está aquí en rojo con gris en el material, ¿qué representa? Representa una zona en donde primero existe, evidentemente, formación elástica, pero ni la voy a tomar en cuenta. Existe deformación plástica y al haber una deformación plástica muy intensa, se alcanza la resistencia máxima y por consecuencia la fractura del material. Entonces, el material se va deformando, ¿sí? Y se va a desprender, va a formar una zona de desprendimiento a la cual llamamos viruta o rebaba, ¿sí? Normalmente, lo que vamos a buscar es que esa rebaba no sea continua, o sea, que vaya saliendo y se vaya fracturando. Eso lo hacemos con elementos que se llaman rompedores de viruta sobre la herramienta. Ahora, tenemos un íntimo contacto del material, de la pieza, con la herramienta. Entonces necesitamos que la herramienta tenga una alta resistencia al desgaste. Si no, ¿qué es lo que va a suceder? Que después de maquinar la primera pieza tenemos que cambiar la herramienta porque ya se desgastó. Entonces, originalmente, ¿qué se utilizó con las primeras máquinas herramientas? Se usaron aceros de alto carbono, aceros con 1% de carbono, 1.2% de carbono, templados y revenidos. Pero, ¿qué le pasa al acero, al carbono? Su temperatura de revenido es relativamente baja. En cuanto se ponía al rojo la herramienta, perdía propiedades, perdía filo y había que volver a afilarla o volver a tratarla térmicamente. Entonces, en 1900, en la exposición de París de 1900, llegaron a mostrar unos nuevos aceros que les llamaron aceros rápidos. ¿Por qué eran aceros rápidos? Porque permitían incrementar en 5 o 10 veces la velocidad de maquinado. Si ustedes multiplicaban por 5 la velocidad de maquinado, disminuyen en el mismo número el tiempo de maquinado y por lo tanto la producción se aumenta y el costo disminuye. Estos aceros rápidos fueron básicamente, revísenlo ustedes, fueron aleaciones de tungsteno, hierro-tungsteno, ¿sí? Muy bien, ¿qué ventaja tenían? Que sus temperaturas de revenido o hierro, tungsteno, cobalto, por ejemplo, o hierro, cobalto, níquel, cosas por el estilo. Estos materiales, estos aceros, ¿qué ventaja tenían? Sus temperaturas de revenido eran muchísimo mayores. Entonces mantenían el filo aún al rojo, o sea,
aún alcanzando temperaturas por arriba de los 750 grados en el filo, el material no se iba a suavizar, no iba a perder filo y por lo tanto, vamos a decir, las operaciones de corte podían continuar sin ningún problema. Entonces, se incrementó, se multiplicó por 10 la duración de la herramienta, se multiplicó por 5 la velocidad de trabajo, etcétera. Muy bien, para 1920-1925 se desarrolló un nuevo material, que este se produjo por pulvimetalurgia. Este nuevo material era un aglomerado de carburo de tungsteno, aglomerado con níquel, por ejemplo, o con cobalto, ¿sí? Entonces ahora, pues ya no había temperaturas de revenido, porque eran partículas cerámicas las que le daban la dureza a la herramienta. Un material mucho más costoso, pero aquí sí pasamos de tener velocidades, voy a decir cualquier valor, de 30 metros o de 25 metros por minuto, velocidades de corte de 25 metros, a velocidades de corte de 100 o de 150 metros por minuto. Entonces, de nuevo se volvió a multiplicar por 5 la velocidad, pero la velocidad también representa fuerzas, o más que fuerzas, representa potencias. Entonces, mayor velocidad, mayor potencia, mayor rigidez de máquinas. Entonces, para poder usar eficientemente esas herramientas, ¿qué se necesitaba? Máquinas más robustas y portaherramientas también más robustos, ¿sí? Entonces, después de esto, ¿qué tenemos? Después de esto tenemos que el carburo de tungsteno se recubre con materiales con mayor dureza. El carburo de tungsteno, revisen ustedes en la red, debe de andar con durezas arriba de 2.500 Vickers o 3.000 Vickers. Entonces se recubre de materiales, ¿sí? Por ejemplo, nitruro cúbico de boro, que tienen durezas, no sé, de 6.000 Vickers. O sea, prácticamente podríamos llamar que tienen durezas del diamante. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Pues una mayor capacidad de desgaste, una mayor duración de la herramienta, un mayor tiempo de operación de la máquina en corte y por lo tanto una reducción en los costos de producción. Entonces, las máquinas modernas, ¿qué es lo que han hecho? Usan herramientas con mayores capacidades de corte, carburo de tungsteno revestido, ¿sí? Son máquinas, insisto, entonces más robustas que pueden trabajar a mayores velocidades de corte. Por ejemplo, nada más por mera curiosidad, nosotros tenemos un torno como los que ustedes usaron para sus prácticas. ¿A cuántas revoluciones lo usaron para su laboratorio en Manufactura 1? ¿A 300 revoluciones? Esos tornitos de banco que ustedes utilizaron, ¿tuvieron alguna vez pues el interés, la duda, la inquietud de ver a cuántas revoluciones estaban trabajando? ¿A 600? ¿A 800? ¿A cuánto? ¿Nadie se acuerda? A ver, No, la verdad no me acuerdo. Tampoco No recuerdo, profe. profesor. bueno, a cientos de RPMs. Ya sería mucho que ustedes hubieran trabajado a 1200 o a 1500 RPMs. Las máquinas de control numérico les aguantan 6000 RPMs, 8000 RPMs. Entonces, no solamente eso, sino son muchísimo más robustas. Entonces, ustedes trabajaron en cortes de 1 milímetro. Una máquina de control numérico se puede aventar 8 o 10 milímetros de golpe, ¿sí? Entonces, el tiempo de fabricación en esos tornitos de banco donde ustedes se trató de que aprendieran las bases del maquinado de los metales, el tiempo de maquinado en estos y el tiempo de maquinado en una máquina moderna de control numérico no tienen ninguna comparación. Estamos hablando de que el tiempo de maquinado va a ser 2 órdenes de magnitud mayor que en una máquina de control numérico. Por lo tanto, los costos de maquinado pues también van a ser mayores. Entonces, en la industria, toda la industria, sin ninguna duda, estas máquinas como las que ustedes tienen para las prácticas, ¿para qué sirven? Para aprender, para trabajos de mantenimiento, pero nunca, jamás para la producción. No sé si queda clara la idea.
Muy bien. Ustedes me dicen. Preguntas. Cuando nosotros trabajamos con una máquina herramienta, hay ocasiones que trabajamos con un solo filo. En el torno, que ustedes lo estuvieron trabajando, pues es un solo filo. A lo mejor en una broca puedo hablar de 2 filos. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen una fresa? ¿Alguien hizo algo en fresadora en su curso de manufactura 1? Por favor, háganmelo notar. Sí, hice un dado de aluminio. Sí, igual Muy un bien. dado. Entonces trabajaron con cortadores verticales. Los cortadores verticales en realidad, bueno, es una barra, pero no tienen un filo, tienen 4 filos, ¿no? Piensen ustedes. ¿Y esto qué permite? Cuando ustedes tienen un solo filo, siempre el material de la herramienta está en contacto con el material que está desbastando. Y esto nos da una cierta productividad. Cuando ustedes tienen una herramienta con más de un filo, hay un cierto tiempo en donde la herramienta, al estar girando, no está en contacto con el material y eso le da tiempo para que se enfríe. Entonces podemos, en una máquina como la fresadora, desbastar más rápido, maquinar más rápido, eliminar el material más rápido que en un torno. No sé si estuvo la explicación, si quedó o no quedó la idea. Se ve más claro en este cortador que si ustedes trabajaron un cortador vertical, entonces a lo mejor tienen duda en lo que les acabo de explicar. Pero si tienen un cortador horizontal, un cortador como este tipo que tenemos ahí, que es un disco, ¿sí? Lo pueden ver, acá tenemos, tenemos una fresadora vertical, ¿sí? Con un cortador con varias herramientas, ¿sí? Aquí ya no es acero rápido, sino es un portaherramientas que lo que lleva son pastillas de carburo de tungsteno. Muy bien, entonces lo podríamos ver ahí, tenemos varios filos. O en una fresa horizontal, pues tenemos también varios filos y queda más claro que hay un tiempo en donde la herramienta está en contacto con la pieza de trabajo, pero continúa su rotación la herramienta y hay un tiempo en donde no está en contacto con la pieza de trabajo y por lo tanto tiene tiempo para enfriarse y poder entonces tener mayores velocidades de corte y por lo tanto mayores gastos, mayores volúmenes de material desprendido en el mismo tiempo. No sé si está la idea, si hay alguna duda, si hay algún comentario que ustedes quieran hacer. ¿Queda la idea? Sí, profe, por el momento todo bien. Sí, profe. Muy bien, son 8 para las 3. ¿Qué les parece que lo dejemos aquí? Vayan intentando hacer su tarea. Las dudas me las consultan a media clase porque si no, si las hacemos al final, luego no queda tiempo para explicarlas con calma. Entonces, las vamos viendo a la mitad de la clase y cualquier concepto que no se entienda, pues ustedes me lo hacen notar. Este es el capítulo final del curso. Vamos a buen tiempo, va a haber tiempo para poder verlo con detalle este capítulo. Nos vemos entonces el próximo jueves. Que tengan un muy buen día y una mejor semana. Cuídense mucho. Muchas Hasta gracias, luego. profe. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Bye. Cuídese. Bye. Gracias. Bye.